Los retos del líder ante una nueva realidad. Ese es un tema en el que hemos venido pensando mucho y que nos han pedido nuestros clientes en los proyectos con los que trabajamos justamente abordando temas de liderazgo. Tenemos que renovar esa visión del líder. Si bien no es tirar a la basura lo que hemos venido construyendo, el liderazgo sigue siendo esencialmente un rol humano, un rol personal basado en la influencia, basado en la creación de una visión, basado en la creación de un propósito y la capacidad de llevar a un equipo de forma efectiva a lograr ese propósito juntos. La esencia del liderazgo no se traiciona. Sin embargo, como decimos comúnmente, la cancha va cambiando, el territorio cambia, las necesidades, los elementos con los que contamos son diferentes, son nuevos. Y eso implica sin duda ajustes a la forma en la que dirigimos. De tal manera que, bueno, vamos a entrar a este tema abordando primero cuál es esta nueva realidad o como también la llamamos, esta nueva normalidad. Es decir, una normalidad a la que nos tendremos que acostumbrar. Vamos a empezar, por lo tanto, hablando justamente de esta nueva realidad. Vemos esta foto de gente con tapabocas. Hace 5 años hubiera sido casi escenario de una película de miedo o extraña. Y hoy en día, pues, forma parte de nuestro escenario. Hay un cambio sin precedentes, lo sabemos, ¿no? En nuestra forma de vivir, derivado de una pandemia que, como su nombre lo indica, es global, es completamente universal. Poco a poco nos estamos acomodando a lo que parece ser esta nueva normalidad. Es decir, esta pandemia ha traído nuevas reglas del juego. Esas reglas del juego se viven en el ámbito social, en el ámbito educativo, en el ámbito de los negocios, en el ámbito de la salud, por supuesto. Y todo ello conforma un nuevo escenario en el que todos pues, somos protagonistas, todos tenemos que participar de él. Seguirá habiendo restricciones y nos enfrentaremos a cambios fundamentales en nuestra forma de vivir. Es decir, vienen las vacunas, afortunadamente, estamos viendo en últimas fechas una aceleración en la vacunación, lo cual nos alegra, nos satisface. Algunos están yendo a Estados Unidos, otros tienen otras alternativas, pero finalmente vemos una luz, como dicen algunos, al final del túnel. Sin embargo, es una realidad que no todo va a cambiar o no todo va a regresar a como era antes. Es decir, hay un nuevo escenario. ¿Cómo será esta nueva normalidad? Vamos a mencionar brevemente algunos elementos antes de entrar directamente al rol del líder, pero es importante empezar a pensar a qué nos tenemos que acostumbrar. ¿Qué será para nosotros normal a partir de ahora? Ya lo viene siendo y que probablemente son algunos aspectos y algunos escenarios que llegaron para quedarse. Por un lado, bueno, las fotografías no mienten, las máscaras, los guantes, serán ya algo común y permanente. Dicen muchos expertos que probablemente nos tendremos que acostumbrar, así como en invierno la bufanda, el gorro y los guantes, la mascarilla como parte de un protocolo de salud, de prevención, de respeto a otros, de cuidarnos, ¿no? De cuidarnos mucho más, de tal manera que, bueno, formará parte de este escenario. Por otro lado, hacer colas, hacer filas. Para subirte a un elevador hay restricciones, para entrar al supermercado hay restricciones, de tal manera que empezar a pensar a hacer cola y guardar esa sana distancia, empezar a ser también parte de nuestra normalidad. Tenemos que entender que hay que dosificar. De tal manera, este distanciamiento social también ya es normal. Incluso en el saludo, ¿no? En esta fotografía que estamos viendo, pues bueno, saludarnos de esta forma o con los puños es ya casi, casi parte del protocolo. Estamos dejando un poquito de lado estos besos y abrazos tan efusivos que nos gustan tanto en Latinoamérica. No sé dónde quedarán, probablemente para el ámbito mucho más personal, privado y familiar, pero sin duda va a haber una distancia que ya estamos empezando a ver como normal. Sin duda estándares más altos de higiene, lavado de manos, la limpieza de los espacios en los que estamos, en los que comemos, en los que trabajamos. Restricciones al viajar, quienes ya han empezado a viajar en avión, pues bueno, hay restricciones, espacios, distancia, incluso viajes de negocios,
mucho más limitados. Hemos aprendido con la tecnología a suplir muchas de estas conexiones con otras personas, es más barato, nos pone en menos riesgo. Y eso probablemente también llegó para quedarse. El home office, del cual ya hablaremos un poquito, por supuesto, mucho más normalizado. Los espacios híbridos serán cada vez más la normalidad. Convenciones empresariales, por supuesto, seguramente regresarán algunas de ellas, pero hemos tenido oportunidad ya de participar de alguna de forma virtual, ¿no? Y eso empezará a ser también cada vez más frecuente, una opción cuando menos válida. ¿De acuerdo? La atención médica, nunca hubiéramos pensado que un médico te puede atender a distancia, sin embargo ya hemos tenido estas experiencias, claro, no suplirá una exploración completa, por supuesto que no. Sin embargo, para muchos médicos es, haz estos análisis, envíamelos, tengamos una conferencia y en función de esto te digo qué debes de hacer antes de que nos veamos, por ejemplo. Entonces, bueno, estas exploraciones a distancia serán opción. Sin duda, no sustituye, por supuesto, un tratamiento completo, pero será mucho más frecuente. Estudiar desde casa ya es habitual y lo seguirá siendo. Por supuesto que esperamos que los chicos puedan regresar cuando sea seguro y cuando sea posible, pero esa posibilidad de algunas materias desde casa, otras materias presenciales, seguramente será una realidad en el ámbito educativo permanentemente. Y bueno, el acercamiento a la tecnología de todos los niveles, sociales, de edad. ¿Cuántos de ustedes no han tenido una reunión Zoom con su abuela, con su abuelo? ¿Cuándo pensaron que podrían tenerla? ¿No? Parecía, yo en estas cosas no me meto. Bueno, pues se están metiendo y están aprendiendo, ¿no? Entonces, personas de otras generaciones que pensaban que tal vez esto ya no era para ellos, pues están accediendo como para, pues al menos, preservar ese contacto personal. Y bueno, por último, un detalle, las compras por Internet, sabemos que también es algo que se ha ido al cielo en esta pandemia y se espera, las previsiones es que permanezca. Por supuesto, la gente regresará a centros comerciales, la gente regresará a ver físicamente las cosas, pero nos habrá quedado el hábito de comprar muchísimas cosas por Internet. ¿De acuerdo? Cosas que no sospechábamos que podíamos comprar así, pues nos hemos ido dando cuenta que sí se puede. Y eso también será un hábito que llegó para quedarse. De tal manera que, bueno, hay una nueva realidad, no lo podemos evitar. Pero lo que nos ocupa hoy es esta nueva realidad en el trabajo. Las implicaciones del COVID, sin duda, en la forma en la que trabajamos, pues es clara, ¿no? Ha afectado, impactado y hay muchas cosas que serán ya una normalidad, como estamos diciendo. Y esto sin duda, y ya vamos entrando en el tema, afectará a los líderes. Eh, Mencionando muy brevemente algo que expuso con mucha mayor profundidad Antonio hace 15 días, las corporaciones están considerando cambios. De acuerdo, aquí busqué esta lámina que les resume muy rápido algunas de las cosas más importantes, por supuesto, muy general, pero bueno, tiene que haber un esfuerzo para habilitar a la fuerza de trabajo, ¿no? Tanto en el tema tecnológico como el comprometerlos, involucrarlos, permitirles herramientas digitales, de alguna manera fortalecer sus habilidades. También la parte cultural de pertenencia, de motivación, también es importante reconectar con la gente, de esto hablaremos, porque gran parte de esto le toca a los líderes, eso será un esfuerzo constante y por supuesto la parte física, ¿no? El rediseñar, repensar los espacios de trabajo, considerar las distancias, considerar la higiene, considerar prevenciones. De tal manera que son tres grandes temas a los cuales no podemos entrar el día de hoy, primero porque Antonio ya lo profundizó muchísimo en un webinar. Si no estuvieron hace 15 días, tenemos ese webinar en nuestro canal de YouTube, pueden acceder a él. Pero bueno, simplemente conecta con el tema de hoy y quería simplemente mencionarlo. Sin embargo, vamos a hablar de los retos del liderazgo en este escenario. ¿Qué se espera de un líder? ¿Cuál es el terreno que le toca pisar? ¿Y qué esperaríamos de ellos en este contexto? ¿Cuál era el perfil del liderazgo antes de COVID? Es decir, ¿qué se esperaba de ellos tradicionalmente? Por supuesto, esto no ha cambiado radicalmente, ¿ok? Pero vamos a irnos un poquito a lo que antes se esperaba. Cuando recursos humanos tenía que seleccionar a un candidato, cuando
se tenía que validar quién sería promovido a un rol de mayor responsabilidad, por lo general nos enfocábamos en las habilidades para gestionar el desempeño de otros. Y esto implica un montón, ¿no?, de competencias como la capacidad de fijar metas, asignar tareas, delegar, supervisar, dar seguimiento, por supuesto, evaluar el desempeño. Ahí es donde estaba en general nuestra atención. Gente hábil en la capacidad de gestión del desempeño de las tareas y de dar un seguimiento constante a ellas. Si acaso podemos pensar que incluso en los últimos 5 años habíamos empezado a poner sobre la mesa un requerimiento adicional, líder coach. Muchos de ustedes es un término que seguro manejan con frecuencia. ¿Quién es el líder coach? Bueno, ese es aquel enfocado en el desarrollo de otros. Nos dimos cuenta, ¿no?, ya desde hace años, que si un líder no tiene como encomienda el desarrollo de la gente a su cargo, si no tiene como encomienda el fortalecer las habilidades de otros, desarrollar, enseñar, etcétera, probablemente no nos sirva como líder. No solo tiene que ser capaz en la gestión del desempeño, tiene que ser extraordinario en el desarrollo del talento. Esto hasta ahí nos quedamos. No es necesariamente algo que tiraremos a la basura, ni mucho menos. Sin embargo, vamos a empezar a poner sobre la mesa otras consideraciones que este último año y medio nos ha llevado a vivir. 3 tendencias transformadoras que han venido a retar la forma tradicional. Una de ellas, sin duda, la normalización del trabajo remoto. Es decir, hay una distancia entre el líder, el jefe y sus colaboradores. En segundo lugar, la aceleración en el uso tecnológico. Por supuesto, la tecnología llevaba, gracias a Dios, un gran camino recorrido. Si no hubiera sido posible, no hubiera sido posible lo que hemos logrado, ¿no?, de mantener nuestros negocios operando, funcionando, los clientes atendidos, los contactos con proveedores de forma regular y eficaz, si no hubiéramos tenido tecnología. Yo no sé qué hubiera pasado si la pandemia, tal como hoy la vivimos, nos hubiera llegado en los 70s, ¿no? La verdad, creo que nos agarró más preparados, pero además fue la oportunidad de acelerar esta asimilación digital, esa asimilación tecnológica de las organizaciones. Pero el tercer elemento nos debe de preocupar y mucho, y es un cambio, sin duda, en las expectativas de nuestros empleados, de nuestros colaboradores. Es decir, esperan más de nosotros. ¿Y por qué esperan más de nosotros? Porque necesitan más de nosotros. Ya nos había enseñado Maslow hace tiempo, ¿no?, que nuestras necesidades estaban en conexión con nuestras motivaciones. Lo que necesito, lo que me hace falta, se convierte en un motivador, porque necesito de alguna manera resolverlo. De tal manera que vamos a hablar de esas expectativas. Empezamos por la normalización del trabajo remoto. No voy a entrar a mucha profundidad por objetivo del webinar. Les invito, si es que están interesados en más recomendaciones y tips para la gestión de equipos a distancia, tenemos un curso. De hecho, tenemos 2, uno enfocado al teletrabajo, cómo ser efectivo en el teletrabajo, y el otro, gestión de equipos a distancia. Estos 2 cursos en e-learning están ya disponibles en nuestra plataforma si es que quieren profundizar un poquito más en el tema. Sin embargo, voy a mencionar, o más bien voy a compartirles brevemente lo que Gartner, esta empresa dedicada a la investigación, nos ha aportado últimamente. Esto es de marzo del 21, o sea que está casi recién salido del horno. Y esto es el porcentaje de personas que regresarán de forma presencial o se quedarán de forma remota. En la parte de abajo, en la base, vemos el porcentaje de participación del home office o qué tan híbrido será ese modelo. De tal manera que la última columna, del 81 al 100%, son personas trabajando prácticamente todo de forma remota. Las primeras columnas son personas trabajando constantemente de forma presencial. Pero podemos ver que el del 50%, que es esta columna media, que sería el modelo híbrido, donde algunos días iré a la oficina, otros días trabajar en casa, o a lo mejor es una semana y una semana, o simplemente lo combinaré, sumado a las que siguen, son más de un 60-70% de personas que trabajarán de alguna manera en home office o de forma híbrida, de forma muy, muy frecuente. Quiero ser realista porque no todos los trabajos se prestan o permitirán esto. Permítanme.
eh, más del 60% de los trabajadores de la economía americana, ¿de acuerdo? No podrán trabajar de forma remota. Estamos hablando de básicamente servicios, hotelería, turismo, servicios médicos, una enfermera, alguien que te pone una vacuna. Bueno, obviamente tiene que ser presencial, el que te corta el pelo, el que te sirve la mesa, ¿de acuerdo? Entonces, no todos los trabajos van a poder ser susceptibles de ser llevados a home office, eso lo sabemos. Incluso se espera que economías como la nuestra, no tan desarrollada como la americana, este 60% pueda ser mayor. ¿De acuerdo? Sin embargo, entre los porcentajes, entre los trabajadores que pueden o no trabajar de forma remota, los números son los que Gartner nos está mostrando aquí. Es decir, es muy alto el porcentaje de aquellos que pudiendo trabajar de forma remota, procurarán hacerlo, si no total, cuando menos parcialmente. Esa es la conclusión. Por eso, aprender a gestionar de forma remota es fundamental. Aquí les dejo también una gráfica que me pareció interesantísima. ¿Qué tan productiva está resultando la gente de forma remota? Si hubiéramos preguntado hace 2 años, ¿qué tan productiva crees que será tu fuerza laboral trabajando remotamente? Seguro que los números hubieran sido distintos. La expectativa era que trabajando de forma remota la gente no es productiva, la gente no se conecta, la gente no se concentra y no da seguimiento a temas clave, ni puedo ya darle un seguimiento para saber si lo está haciendo. La práctica nos ha dicho otra cosa. Fíjense, tan productivos como el año pasado, el 40%, pero incluso ligeramente más productivos o considerablemente más productivos, suma un 44% adicional. Solamente un 17% dice mi gente es menos productiva trabajando a distancia. Esto es importantísimo, es decir, de forma acelerada, de forma casi les diría espontánea para muchas empresas o muchos equipos, hemos aprendido a ser productivos, a ser eficientes. Esto nos habla de la enorme capacidad de adaptación que tenemos. Sintámonos orgullosos, porque esto lo hemos logrado nosotros. No se da por generación espontánea. Esto implica trabajo, esfuerzo de adaptación, generar buenas prácticas y si no te funciona esta práctica, pruebas con aquella otra, pero al final hemos logrado ser productivos y la economía del país se sostiene gracias a que todos estamos haciendo lo que nos toca. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, creo que habla muy bien de lo que somos capaces. Dejemos este punto de la normalización del trabajo remoto un momentito y vayamos muy rápido a la aceleración del uso de la tecnología. No les quiero marear con muchos datos tecnológicos, solamente les comparto esta gráfica, es de McKinsey, de la consultora McKinsey, el enorme esfuerzo en digitalización, de acuerdo, en las interacciones entre jefe y colaboradores. ¿De acuerdo? Se ha acelerado enormemente la digitalización, también en la cadena de suministro, en los canales de atención a clientes, pero sobre todo en el contacto, la colaboración, el trabajo en equipo entre los compañeros, entre los colaboradores, entre los equipos de trabajo. De tal manera que la tecnificación, la digitalización de nuestros entornos, procesos y de nuestras prácticas va en aumento y además creo que en el sentido correcto. Sin embargo, me quiero detener en esta última, los cambios en las expectativas de los empleados. Y me gustaría ahí que pensaran ustedes mismos qué es lo que necesita mi gente de mí, si es que tienen gente a cargo. Y si no tienen gente a cargo, simplemente en el entorno. En mi caso, en el caso de mis compañeros, ¿qué esperamos de un jefe? ¿Qué esperamos del superior? Sin duda, soporte emocional. Muchas compañías han visto esta necesidad de brindar este apoyo psicológico y emocional a sus colaboradores. A nosotros nos han pedido en algunas ocasiones dar webinars acerca del manejo de emociones, del manejo de la ansiedad, de la resiliencia. Hemos dado muchísimas de estas charlas, inteligencia emocional. Sin embargo, hay otras alternativas. Hay empresas que, por supuesto, cuentan con un servicio en línea, ¿no? Donde las personas pueden hablar con un psicólogo si lo necesitan, de tal manera que este tema se ha puesto sobre la mesa y se ha atendido. Coincidió también con la parte de la NOM 035, de acuerdo, que nos invita a la prevención de riesgos psicosociales, con lo cual había ya una conciencia y si no, cuando menos, esa conciencia se ha venido acelerando. Sin embargo, la relación entre los colaboradores y el superior
de por sí ha empezado a ser de más apoyo emocional de lo que era antes. Antes esperábamos que nuestro jefe nos motivara en la parte laboral, que me motivara a hacer mi trabajo, que me de alguna manera generara sentido de pertenencia, apego a la organización, a sus valores. Sin embargo, hoy en día los colaboradores esperan de su jefe mucho más que eso. Esperan también atención, preocupación, cuando menos, en la parte personal. Ya no basta preguntar cómo te sientes en el trabajo, cómo te sientes con tus asignaciones, cómo te sientes en tu rol y en tu tarea, cómo te sientes con tus compañeros, sino que de repente empieza a ser mucho más importante cómo estás en general. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están en casa? ¿Cómo han pasado por este tema? ¿Cómo estás lidiando con tus hijos, con la escuela? ¿Cómo estás lidiando con las necesidades de otros miembros de tu familia que tal vez demandan más de ti? ¿Cómo estás tú de salud? ¿Cómo estás tú emocionalmente? Eso está siendo cada vez más importante. Los trabajadores, por lo tanto, buscan un soporte más emocional por parte de su jefe. Eso es un hecho. Otra cosa es que ese jefe esté preparado para brindarlo, pero es una realidad que estamos necesitando, cuando menos, no que me resuelvan la vida, pero que sean sensibles a cómo estoy. Por lo tanto, estas tres tendencias transformadoras que estamos mencionando, pues bueno, va a requerir, por un lado, interacciones más virtuales y más tecnológicas. Por eso los invito a ahondar en este aspecto de cómo manejar mejor la virtualidad, cómo gestionar mejor los equipos a distancia. Los invito a ello, ¿no? Incluso, pues bueno, aprender más de la tecnología, profundizar más acerca de qué aplicaciones nos pueden ayudar, nos pueden resolver, nos pueden agilizar, nos pueden hacer más eficientes. Esto, sin duda, para el líder y para cada uno de nosotros tendrá que ser una preocupación. Sin embargo, no tenemos que olvidar que también se espera de nosotros interacciones más personales y más emocionales. Dicho de otra forma, hoy, más que saber qué están haciendo y cómo lo están haciendo, que para eso, dicho sea de paso, hay ya infinidad de programas, ¿de acuerdo? Y hay tecnología que te puede decir si es que es de tu interés, cuántas horas ha estado el colaborador en Excel, cuántas horas en PowerPoint, cuántas horas en Internet, qué páginas ha visitado. Puedes tener un monitoreo de su actividad sin que tú te tengas que asomar arriba de su hombro, si es que eso te genera estrés de no los puedo ver, no sé qué están haciendo. Sabemos que eso no funciona. La supervisión, el micromanagement extremo por lo general desgasta enormemente a la gente, pero bueno, si eso era el estilo de algún líder, ya hay tecnología para hacerlo. No te necesitamos para que estés seguro de eso. Más que saber qué están haciendo, hoy en día es importante saber cómo se sienten, qué les preocupa. Esa es, en esencia, uno de los cambios más importantes que se demanda de liderazgo. Y la habilidad clave para este tema, no lo olvidemos, es la empatía. ¿De acuerdo? Esa vieja amiga, ¿no? La empatía es, de alguna manera, una habilidad que sabemos que necesitamos, que muchos hemos venido trabajando y perfeccionando, porque sin duda no nace uno con ella, sino que es algo que tenemos que ir, sin duda, aprendiendo. Sin embargo, hoy en día se convierte en una habilidad clave para el líder. Es decir, los líderes necesitan aprender a liderar con empatía. Esta investigadora Gartner en el 2021, también muy recientemente, aplicó una encuesta a casi 5,000 líderes globales, ¿de acuerdo? Es decir, personas de alto nivel de responsabilidad en compañías globales, y se dieron cuenta que solo el 47% está preparado para este tema en particular. Solo el 47% tiene habilidades de empatía necesarias para dar respuesta a esta necesidad. Y sabemos que los líderes más eficaces son los que tienen esta capacidad de construir relaciones, construir confianza dentro del equipo. Sin embargo, nuestra fuerza laboral, nuestro mapa de líderes, lamentablemente no está del todo preparado. Eso es una realidad. Esta habilidad clave, la empatía, es curiosa porque sabemos lo que es. Y los líderes, hoy en día, cualquiera que tenga un mediano nivel de preparación, entiende conscientemente lo que es la empatía, la puede definir,
¿de acuerdo? Sin embargo, no la hemos contextualizado, no la hemos asociado al rol del liderazgo. Yo les invito igualmente a meterse, apunten por ahí a nuestro, eh, ¿cómo se llama? Nuestro canal de YouTube. ¿De acuerdo? Tenemos un webinar que se dio meses atrás, no recuerdo exacta la fecha, pero es el líder resonante. ¿De acuerdo? Lo dio Montserrat y justamente hablaba de este líder donde involucra la inteligencia emocional. Bueno, esta mezcla que para algunos nos parece tan natural, no lo ha sido tanto. ¿De acuerdo? Y hoy se empieza a descubrir como una habilidad necesaria. Es un hecho que los líderes que demuestran empatía tienen 3 veces más impacto con sus equipos de trabajo que los que no son capaces de hacerlo. De repente tenemos que regresar a qué es la empatía, ¿no? ¿Qué es esta habilidad que aquí vemos reflejada, ¿no? Entre este médico y este niño? Les voy a dar una frase de lo que es la empatía basado en Carl Rogers. Empatía es la capacidad de percibir ese mundo interior integrado por significados personales y privados como si fuera el propio, pero sin perder nunca este como sí. La empatía es un factor importante en el proceso de posibilitar a una persona el acercamiento a sí misma, el aprendizaje, el cambio y el desarrollo. Es decir, la empatía es esencial para desarrollar personas, para llevarlas a transitar en procesos de cambio. Señores, el desarrollo era y sigue y será siendo importante y el cambio está aquí. De tal manera que la empatía es fundamental. Es una actitud de una profunda comprensión del otro, una voluntad de entender, una voluntad de querer comprenderte. Les voy a poner un pequeño video, espero que se escuche bien. Si no es así, me avisan y bueno, lo cortamos. Espero que tengas. A ver si se puede escuchar bien. Se los enseño directo. Esto es uno de los ejemplos de empatía que más me gustan para explicarla. Dura 4 minutitos. Espero que lo disfruten.
Ok, espero que lo hayan podido disfrutar bien. Eh, es para mí de los mejores ejemplos. En 4 minutitos creo que entiendes lo que es la empatía. Y esa pregunta creo que nos la deberíamos de hacer todos, ¿no? Si pudiéramos percibir lo que percibe el otro, sentir lo que siente, pensar lo que piensa, ¿los tratarías igual? Bueno, como líderes, esa pregunta nos la tenemos que hacer. El líder empático es aquel que muestra esta capacidad para escuchar, porque no puedo saber lo que sientes, no puedo entender lo que percibes si no te escucho, ¿de acuerdo? Y no hay una forma verdadera de escuchar si no hay primero interés genuino, si en verdad no me interesa la persona. Esto te permitirá comprender qué le motiva, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante saber lo que le motiva? Porque eso es lo que detona su desempeño, eso es lo que detona de alguna manera pues la energía para enfrentar lo que enfrenta cada día. Sin empatía no podremos influir. Y sabemos que la influencia, y lo hemos dicho muchas veces, es la base del liderazgo. Si no hay influencia, no hay liderazgo. ¿Cómo vamos a influir en alguien a quien no conocemos? ¿Cómo vamos a influir en alguien del cual no sabemos qué le interesa, no sabemos qué le motiva, no sabemos qué le preocupa? Con la empatía seremos capaces de construir confianza, credibilidad y conexiones significativas con el equipo. El líder tiene que seguir tomando decisiones y ahora lo hablaremos. El líder tiene que seguir transformando, empujando. Sin embargo, sin empatía, le será mucho más difícil, mucho más complicado lograr movilizar al equipo al cual está llamado a dirigir. Sin empatía, también les será imposible desarrollar y empoderar para que actúen con mayor autonomía. Y miren que hoy la autonomía es fundamental. De tal manera que la empatía, y quise darle este énfasis en esta primera parte del webinar, es fundamental. ¿Cómo empezar a ser empático? Aquí les dejo 2 herramientas. Esta es el famoso Empathy Map. Perdón, me falta una Y ahí en el título. Esta es una herramienta que viene del marketing para entender al cliente, cómo piensa, cómo siente, qué necesita, cómo escucha, qué oye, qué ve, para poder conectar con él. Les traigo una herramienta un poquito más sofisticada que se ha creado para COVID, ¿de acuerdo? Si alguien está interesado, con mucho gusto déjenme el correo y se los podemos hacer llegar. Y esto le puede facilitar a algunos líderes que no son tan hábiles en la parte de la empatía, les puede ayudar a generar preguntas, ¿de acuerdo? Acerca de cómo está tu salud emocional, cómo estás conviviendo en tu casa, cuáles son tus fuentes de información o tus preocupaciones. Y a través de estas preguntas puede abrir conversaciones, porque es verdad, no todo el mundo se siente cómodo haciendo preguntas personales, siendo empático. Entonces, bueno, de repente deberemos de empezar a acercar a nuestros líderes herramientas y apoyos para que lo puedan hacer con mayor comodidad. Para la segunda parte del webinar, lo que nos queda, quisiera compartirles una visión complementaria a lo que estamos viendo. Y para ello nos vamos a basar en este libro, que es un libro de reciente publicación, ahora en el año 21. En español sería 10 años para la medianoche. El nombre es un poco catastrofista, he de decirlo. Sin embargo, es interesante lo que propone porque es mucho más esperanzador de lo que el título plantea. El autor es este señor, Blair Shepard, pero apoyado por un equipo amplio de personas. Él es un líder global de estrategia y liderazgo de Pricewaterhouse, es un consultor de muchos años en Price. Al mismo tiempo, tiene una larga carrera académica, es profesor emérito y decano emérito de la Universidad de Duke, sobre todo la parte de negocios. Es doctor en psicología social, asesor empresarial de muchísimas compañías y, obviamente, escritor. Él plantea en este libro, y se los voy a resumir, que sin duda el mundo ha cambiado. Esto es una realidad, eso no es algo sujeto a discusión. Y él habla de 4 temas apremiantes que tenemos que resolver. Y dice él, tenemos 10 años, no más, para resolver algunas de estas crisis. Por eso dice 10 años antes de la medianoche. Dice, ya no tenemos más tiempo. Pero hay algo interesante que plantea, y es que atender estas crisis apremiantes, darle foco a estos temas, requiere una mentalidad distinta a la mentalidad del siglo XX. Es decir, estamos en otro siglo, otros son los problemas, por lo tanto, otra debe de ser la mentalidad para resolverlos.
Habla de estas grandes 4 crisis, ¿de acuerdo? La de prosperidad, el trabajo, el empleo, repensar la parte económica, la parte tecnológica, que si bien es una bendición, también está desplazando el trabajo y tenemos que entender cómo usar la tecnología de forma mucho más inteligente para nuestro beneficio. Sin duda, la crisis de las instituciones, dice, tenemos las instituciones viejas y tenemos que transformarlas, renovarlas para que den respuesta a lo que este mundo está demandando. Y la que nos interesa, crisis de liderazgo. Pone un ejemplo, el tema del cambio climático, que es uno de los grandes temas apremiantes, están en manos de líderes que no están sabiendo gestionarlo. De los 195 países que firmaron el protocolo de París hace ya varios años, solo 8 han cumplido con los acuerdos que ahí se firmaron. Y esos 8, ninguno de ellos son los países que más gases emiten, con lo cual su cumplimiento, si bien se agradece, tiene poco impacto globalmente. Esa es la crisis de liderazgo que él ve, obviamente, planteada desde muchos ámbitos. Hablando de la crisis de liderazgo, él propone 6 grandes paradojas para los líderes del siglo XXI. Ya habla del líder empresarial, también habla del líder político, del líder social. Es decir, aquí vamos a entender liderazgo en todos sus terrenos. ¿De acuerdo? Pero sin duda para la empresa aplica 100%. Y él habla de 6 paradojas. Paradoja significa posible o aparente contradicción. ¿De acuerdo? Es decir, hay contradicciones en estas propuestas, pero ambos aspectos de la contradicción son necesarios. De entrada, el primero habla, necesitamos ejecutores estratégicos. Por un lado, por lo tanto, líderes visionarios, con una perspectiva global, con apertura, conciencia del entorno, ¿no? Esos líderes que estén abiertos a lo que está pasando, a entender lo que se demanda, pero al mismo tiempo esperamos que sean efectivos en la ejecución. No podemos elegir uno de los dos aspectos. Los dos son fundamentales. Líderes ejecutores que se apropien en sus manos de la transformación que tiene que tener su equipo y su empresa y que sean capaces de tomar decisiones rápidas y efectivas, a veces incluso con poca información. Entonces necesitamos esta aparente contradicción o dualidad que él lo menciona como paradoja. Y creo que estaremos de acuerdo en que ambas habilidades serán importantes. Sé que aquí hay conectadas personas, muchas de recursos humanos. A mí me gustaría que conforme lo vamos presentando, lo vayan aterrizando en competencias, que evaluar, que desarrollar, que favorecer y fortalecer. Por un lado, visión global, visión estratégica, visión de entorno, gente que esté aprendiendo constantemente, que esté documentándose, que tenga interés por su industria y por otras y por la realidad que vivimos, y al mismo tiempo líderes que den seguimiento, que ejecuten y transformen. Segunda paradoja, heroísmo humilde. Este me gusta mucho. Por un lado, necesitamos héroes. ¿Para qué nos hacemos? Necesitamos gente capaz de tomar decisiones a veces arriesgadas, audaces. A mí me gusta la palabra audacia, incluso en tiempos de incertidumbre. Y al mismo tiempo, ese héroe tiene que saber ser humilde. Humildad para reconocer que no sabemos todo, que tengo que integrar mi equipo de forma mucho más diversa, multifuncional y flexible para aprender de los demás también. Es decir, un líder mucho más incluyente, que no solo integre gente, sino que esté dispuesta a escucharlos, porque a veces integramos al experto para decirle qué tiene que hacer. Eso creo que no sé si se lo decía Steve Jobs o Bill Gates, alguno de ellos decía, ¿para qué integras a alguien con una capacidad tan sobrada para que al final no lo acabes escuchando? ¿No? Parece contradictorio. Bueno, necesitamos heroísmo y necesitamos humildad. Para quienes hayan leído ese libro de Collins, Good to Great, él habla del liderazgo nivel 5. Es un liderazgo que creo que tiene que ver con esto, porque es un liderazgo guiado por la enorme voluntad de acción y al mismo tiempo humildad. Esa paradoja ha demostrado ser, sin duda, un gran factor de éxito. Tercera paradoja, un líder experto en tecnología y al mismo tiempo humanista, o dicho de otra forma, como veníamos viendo, empático. Y eso nos acerca a la propuesta que mencionábamos al inicio. Tenemos sin duda que lidiar con eh, interacciones más tecnológicas, pero al mismo tiempo más sensibles y humanas. Esta es la paradoja que conecta con las 3 transformaciones que hablábamos al inicio. Debe de entender
lo que la tecnología puede hacer por nosotros, debe de abrirse a este mundo digital y aprovecharse de él, nutrirse de él y aprender. Porque, a ver, no tenemos por qué ser expertos per se, pero sí tratar de ahondar y profundizar, pero al mismo tiempo entender lo que las personas necesitan, es decir, desarrollar empatía y sensibilidad humana. Dice este autor, no es posible evolucionar sacrificando ninguno de estos dos aspectos, el tecnológico y digital y el sensible y empático. La cuarta paradoja, un liderazgo tradicional innovador. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Cómo podemos comer este platillo que parece tan contradictorio? Por una parte, dice, en el mundo de incertidumbre, de volatilidad, también tuvimos por ahí un webinar que hablaba de entornos VUCA y mencionábamos este tema, tenemos de repente que recordar nuestra esencia, nuestra misión, nuestros valores, ¿de acuerdo? En esta enorme, de alguna manera, diversidad, tenemos que retomar a veces quiénes somos, quiénes queremos ser, cuál es nuestra esencia. Esa es la parte tradicional. Sin embargo, al mismo tiempo, hay que conectar con la innovación, con la capacidad de transformar, de evolucionar, y para ello es importante tener el coraje, la valentía de fallar, pero también la valentía de permitirles fallar a los otros, ¿no? Eso no podemos ser innovadores, no podemos decir que somos innovadores sin esta enorme, digamos, reto de la tolerancia al error. Esa es la cuarta paradoja que plantea el autor. Vámonos a la quinta paradoja, que bueno, está muy de moda por las fechas en las que estamos, político con alta integridad. Yo sé que eso es lo que quisiéramos todos. Bueno, ¿cómo lo llevamos a la empresa? ¿Cómo lo llevamos a el entorno laboral? Necesitamos líderes políticos, sin duda, entendiendo la política como la habilidad de negociar, de conciliar puntos de vista, incluso de ser flexible acerca de algunas consideraciones que yo tenía en un inicio, pero que tal vez pueda renunciar a ellas en función de un bien mayor, ser adaptables, básicamente ser negociadores. Una vez más, no es posible esta habilidad sin la empatía. ¿Estamos de acuerdo? Pero nos dice el autor, no olvidemos que hay límites, no olvidemos que esta capacidad de negociar y de conciliar debe de estar aunada a una fuerte integridad personal, donde tengamos claros nuestros principios, nuestros valores, donde podamos, en función de ello, construir confianza, credibilidad y ser congruentes. Vimos por ahí un webinar también, estoy mencionando muchos, pero como que de repente los puntos se van conectando. El líder extraordinario, te invito también a que lo puedas ver. Y en esa propuesta de liderazgo extraordinario está en el centro del modelo de liderazgo el carácter, entendiendo el carácter como integridad y valores, ¿de acuerdo? De tal manera que una vez más, sale como uno de los pilares fundamentales para el liderazgo del futuro también. Y en el último punto, la última paradoja, mentalidad global y al mismo tiempo localista. Ese es también un reto. Por un lado, sin duda, tenemos que tener mentalidad global. Tenemos que tener una mentalidad mucho más extendida, donde borremos fronteras, donde pensemos globalmente en términos de clientes, de aprendizaje, de proveedores, de aprovechar oportunidades, de establecer alianzas, redes. El mundo ya es mucho más pequeño de lo que era antes. Como dice este autor, la Tierra ya es plana otra vez y podemos acceder a cualquier punto. Tenemos que tener esta mentalidad global. Pero dice Blair Shepard, al mismo tiempo, no podemos dejar de ser conscientes de nuestra responsabilidad local. ¿Qué necesita México de nosotros? ¿Qué necesita nuestra sociedad? ¿Cuáles son las demandas del ecosistema en el que opero y al que pertenezco? Esta conciencia local de responsabilidad será también fundamental. Buscamos, por lo tanto, líderes que tengan esta dualidad. Para recordarlos todos, porque sé que puede ir a veces muy rápido y tal vez los fueron perdiendo, vamos a recordarlos, las 6 paradojas necesarias para los líderes del siglo XXI. Un ejecutor estratégico. Recuerden, visión y capacidad de ejecución y de toma de decisiones. Un heroísmo humilde, esto es,
capacidad de actuar en entornos de incertidumbre con valentía y al mismo tiempo humildad y apertura para aceptar que no todo lo sé. 3, expertise en tecnología y al mismo tiempo humanismo, es decir, empatía y sensibilidad por los demás. La tecnología no tiene por qué alejarnos de los seres humanos. La tecnología es una herramienta para mejorar, para lograr lo que no podríamos lograr de otra manera, pero no nos puede alejar del otro. 4, tradicional, innovador. Esto es, basado en principio, basado en valores, conciencia de mi misión, de mi cultura y al mismo tiempo innovando, transformando y, decíamos, incluso atreviéndome, teniendo el coraje de fallar. 5, político con alta integridad. Esto es, la capacidad de negociar, de flexibilizar, de abrirme a otras posturas y ser flexible, ¿no? Con un alto apego y conciencia de mis valores personales y de construir credibilidad y congruencia en mí mismo. Por último, mentalidad global y al mismo tiempo local. Esto es, apertura al mundo y al mismo tiempo conciencia y responsabilidad de nuestro propio ecosistema, de nuestro propio entorno. Para todos aquellos que aquí están en recursos humanos, he traducido estas 6 paradojas a 12 competencias. ¿De acuerdo? ¿Cuál representa un mayor reto para ti? Vayámoslas leyendo, algunas les he cambiado un poquito el nombre. Por un lado, visión estratégica, pero por otro lado, ejecución y toma de decisiones. Necesitamos líderes, héroes, es decir, audaces, valientes, osados, pero al mismo tiempo humildes y abiertos, incluyentes. Necesitamos líderes abiertos y favorables a la transformación digital, pero al mismo tiempo humanos y empáticos y sensibles. Necesitamos líderes con conciencia de tradición, de cultura, de valores, que representen nuestra cultura, que sean ejemplos de la cultura, pero al mismo tiempo innovadores y transformadores. Necesitamos líderes políticos, negociadores, al mismo tiempo con alto nivel de integridad y valores personales. Y finalmente, necesitamos líderes con mentalidad global, pero al mismo tiempo líderes con conciencia local, conciencia y responsabilidad del mundo que representan de forma local. Muy bien, espero que todo esto les haya dado elementos para saber, por un lado, a esto nos puede servir para cada uno de nosotros, qué ir retando. Por eso la pregunta, ¿cuál representa un mayor reto para ti? Para algunos la ejecución no es un tema, pero la visión estratégica tal vez sí. Para otros la tecnología no les preocupa, pero la empatía, a lo mejor un poquito. Para algunos la innovación no es un problema, pero ser negociador a lo mejor sí, etcétera. Es decir, aquí hay una gran diversidad de necesidades. Y yo resaltaría sobre todas ellas, como lo vimos en la primera parte, la empatía. ¿De acuerdo? Y por eso le quise dar tanto peso en un inicio, porque sin duda estar pendientes y atender las necesidades de nuestros colaboradores, ser sensibles a su realidad, es una demanda que no es opcional. De hecho, muchas personas están anhelantes de tener con quien hablar y consideran a su jefe como parte de esa red de soporte a la cual quisieran tener acceso. Entonces, bueno, los invito a esto, a incorporar todos estos elementos y los dejo finalmente con esta frase de Anthony Robbins, autor en temas de mejora personal, y habla de la anticipación. Anticiparse es el poder más importante. Los perdedores reaccionan, los líderes se anticipan. Y dejé esta frase porque a lo mejor algunos de ustedes durante esta charla dicen, no, mi realidad todavía no es así. Mi enfoque de liderazgo en mi organización es el de siempre. No estamos haciendo cambios, no es necesario. Señores, anticipémonos. Empecemos a desarrollar empatía en nuestros líderes. Empecemos a buscar mayor sensibilidad, mayor conciencia. Empecemos a buscar mayor visión estratégico global. Empecemos a, pues bueno, a preparar estas competencias que podemos pensar que no son tan necesarias aún, pero créanme, lo serán y lo serán muy pronto, si es que no lo son ya. Entonces yo los invito a eso, a anticiparse y a empezar a preparar a nuestra organización, no para el siglo XX, ese ya pasó hace más de 20 años. Tenemos que preparar a nuestra organización para un siglo que ya se acerca a su primer cuarto.
el siglo XXI. Necesitamos nuevas mentalidades.